Buenos días a todos, ¿cómo están? Daros la bienvenida a este tiempo donde vamos a estar haciendo un pequeño parón de los mensajes que íbamos dando, de esos mensajes del Evangelio para el campo. Tenemos que haber dado, creo que la lección número 5, así que vamos a hacer un pequeño paréntesis, haciendo un poquito de forum y hablando un poquito, no en sí del tiempo que el pastor Antonio y la pastora Juana María han estado en Miami, sino de cómo el campo, o un campo, no solamente Miami, sino cualquier otro, puede recibir la respuesta de ser conquistado a través del Evangelio. El pastor Antonio y la pastora Juana María efectivamente han estado allá unos, pues creo que han sido como 2 semanas, y van a un lugar, dan el Evangelio, van a otra casa, vuelven a compartir el Evangelio y es un momento también de unidad. Los obreros se unen, vas a un sitio, a otro, estás con una persona, estás con otra. Es un tiempo que es bonito, pero es un tiempo que es, por así decirlo y entenderlo, quiero decir que es irreal, porque no es el día a día, simplemente es un tiempo especial, es un tiempo de campamento donde se hacen cosas que son especiales. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso del campo que está en Miami? Al igual que ocurrió en su día con Montreal o con otros lugares, ¿cuál es el siguiente día? El día 1 después del campamento. Pues es el tiempo en el que los obreros tienen que continuar. Cuando hacemos campamento es un poco un tiempo especial, es un tiempo prácticamente que podemos decir de entrenamiento. ¿A qué me refiero? Es un tiempo especial que tiene que marcar el camino para continuar luego a solas. Porque al final la labor del obrero es una labor de alguna forma solitaria. Perdón, es una labor solitaria. Es una labor que tienes que llevar a solas. Es una labor que Dios tiene que hacer a través de tu vida en particular. Luego el siguiente paso es la unidad de los obreros, pero en primer lugar es algo que es entre Dios y uno. Hay momentos que pueden llegar a ser complicados y difíciles, y los obreros a veces lo piensan, es que la vida no es fácil, las circunstancias te ponen a prueba, la familia también te lo pone difícil, son situaciones complicadas. La clave, y una de las claves, está en encontrar la paz y la respuesta en medio de esos problemas. No es perder la paz, es mantenerla a pesar de todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Ver las respuestas que Dios tiene, no únicamente en el tiempo del campamento especial, que es lo que hemos podido hacer o han podido hacer estos días, es luego en mi día a día. Es yo mantener este campamento todos los días, ver las respuestas y renovar fuerzas. Porque las fuerzas bajan, las fuerzas caen. Es fácil que en momentos especiales podamos adquirir fuerza, determinación, arrojo, valentía, pero luego vamos a tener que sostenernos y mantenernos, digamos que por nosotros mismos. Ya no habrá un pastor Antonio, una pastora Juana María, un pastor Sergio, un pastor Toñín. No habrá un pastor con el que digamos, venga, vamos juntos a hacer el evangelismo. Nos toca a nosotros hacerlo, de forma individual y personal en nuestro campo, solos. Y a lo mejor no tenemos nada a nuestro alrededor. De ahí la respuesta. Es la respuesta de que estando solos, Dios nos va a dar a todos los que tengamos a nuestro alrededor. La respuesta de no tener nada, Dios nos lo va a dar todo. Si vemos la palabra de Dios, muchos remanentes, por así decirlo, muchas personas importantes y relevantes de las Escrituras estaban solas. No tenían nada ni tenían nadie y recibieron todas las respuestas. Permanecieron, tuvieron paz, recobraron fuerzas y encontraron las respuestas en su campo a través de las circunstancias. Preocuparse no es algo que beneficie. Ocúpate
de estar aferrado al pacto, no con tus fuerzas, porque al final nos vamos a limitar, sino estar disfrutando de lo que Dios nos da. Pero llegan momentos en los que perdemos energía. Volvemos otra vez a ese punto. Es que a veces perdemos energía. Y ya no es una cuestión de fe, no es una cuestión de que no seamos buenos obreros. Esto es algo que es natural en todos. Todos también, personajes importantes de la palabra de Dios, pierden fuerzas. Llegan momentos de verdad en los que ellos pierden mucha gracia. Ahí es donde vamos a ver cuál es el cimiento correcto de nuestra vida. Si yo en esos momentos pierdo la fuerza, pierdo el enfoque, pierdo toda la gracia y me muevo, es que mi cimiento no estaba bien colocado. No es una cuestión de criticar a los demás, no es una cuestión de sentirnos mal. Es un autodiagnosis o un diagnóstico que tenemos que hacernos para saber dónde tenemos que invertir ese tiempo de concentración, poniendo bien la base o quizá cambiando nuestra perspectiva en cuanto a dónde estamos concentrados, o quizá virando un poquito el camino que estamos llevando, hacia dónde nos estamos dirigiendo. ¿Cuál es la mejor forma de hacer todo esto? Es a través de la obra del Espíritu Santo. Cuando yo experimento y disfruto del Espíritu Santo, mi vida cambia. Mi vida cambia, mi corazón cambia, mi pensamiento cambia, mi mente cambia. Esta es nuestra respuesta que tenemos que experimentar. Una vida con un cimiento correcto, una vida que esté llena del Espíritu Santo y una vida que esté dirigida hacia el plan de Dios. Si colocamos bien estos puntos, el cimiento que es nuestra identidad en Cristo, Espíritu Santo, la obra de Dios, si colocamos bien estos puntos que son la obra de Dios en nuestra vida, vamos a encontrar respuestas en mitad de los problemas. Y ahí es cuando sí que vamos a poder convertirnos en esos obreros que hagan la evangelización de nuestro campo, de vuestro campo, fuera del campamento especial. Es decir, fuera del tiempo, como hablando con los pastores, el tiempo de la felicidad, no, de esto es una celebración, porque al final verse, el viajar, el estar y conocerse y tener ese tiempo de estar juntos, es un tiempo de celebración, es un tiempo especial. Pero ahora llega el campamento de verdad, ahora llega de verdad donde hay respuesta. Por eso a mí no me gusta mucho cuando a veces, no sé qué iglesias lo hacen, ¿vale? Yo tengo mi experiencia de mi iglesia. Para no señalar a ninguna, solo señalo la mía. En tiempos lo que hacíamos era eventos especiales. Y son fantásticos y tenemos que recuperar muchas cosas que hacíamos antes. Pero eventos especiales. En la ciudad donde está la iglesia, se llama Parla, pertenece a Madrid, se podían hacer ese tipo de eventos en la calle. Y se podían hacer bailes con los jóvenes, obras de teatro, alabanza, predicación. Ya todos conocéis ese tipo de actos. Pero ahora es tremendamente complicado y complejo. Hicimos una vez una obra de teatro y lo intentamos hacer lo más profesional posible. Alquilamos un teatro en la ciudad, en Parla. Compramos trajes de época porque estábamos hablando de la crucifixión y la resurrección de Jesús. Participaron jóvenes, adultos, personas de más de una iglesia. Trajimos incluso a un matrimonio que cantaba y luego pues como en mitad de los actos, entre actos, ellos cantaban una canción. Fue fantástico, lo grabamos en vídeo, alquilamos una cámara semiprofesional, eso luego lo pusimos, lo vendimos entre nosotros, las iglesias y tal, invitamos a todo el mundo que pudimos invitar. Fue un acto muy importante y gente se convertía, gente podía conocer así a Jesús, pero entre actos, es decir, entre eventos especiales, ¿qué hay? Nada. No hay nada, no había nada. Domingo iglesia, miércoles, en aquel tiempo era jueves, culto de oración, actividades especiales algunos sábados, no había nada. De evento en evento, porque eran los momentos donde se predicaba y en el día a día no existía esa predicación.
Podía existir, pero no era labor. Ahora, nosotros entendemos, esos eventos especiales son especiales, pero tiene que haber una labor diaria, tiene que haber un evangelismo diario, tiene que haber un hábito de vida, de evangelismo, que me lleve a poder impactar en el campo, no a través de fogonazos y fuegos artificiales, sino a través del día a día de la predicación del mensaje de una forma natural, sencilla y cotidiana. Es cuando nosotros entendimos, este es el horario de recibir las respuestas. El horario de recibir las respuestas. El creyente o el obrero tiene que enfocarse en recibir las respuestas que Dios ha preparado en su horario perfecto. Es decir, hay un horario, unas respuestas. Tenemos que experimentar esto. Es el horario y son las respuestas. Cuando esto lo habrán contado y lo habéis hablado seguramente allí, haciendo fórum, Mafe o María Fernanda, con su esposo Robert, volviendo de Colombia, se encuentran a dos mujeres, las dan el evangelio, las invitan a ir, creo que era a casa de Lorena, donde se estuvo predicando, y en casa de Lorena se da el mensaje y aceptan a Jesucristo. Es decir, primero vemos trabajo en equipo. Mafe y Robert, el pastor Antonio dando el mensaje y todos los demás que estuvisteis involucrados. Lorena pone su casa y un largo etcétera. ¿Cuándo? El encuentro en el avión, encuentro después en la casa. ¿Cuál es la respuesta? Es el evangelismo sencillo que se realiza y que tiene lugar en el día a día. En el avión, volviendo de viaje, cansados, horas de vuelo, a lo mejor no con tu mejor ropa, porque tienes que ir cómodo en el avión, a lo mejor no en ese momento donde tú estás preparado para dar el mensaje, cansado, irían seguramente con el remanente, y oye, pues eso también requiere que tu atención esté más en ti, en tu comodidad, en tu viaje y en tu remanente, que no en dar el mensaje, pero de una forma cómoda y abierta. Tú das el evangelio a las personas que tienes alrededor. La pastora cuenta que también en el avión, pudiendo compartir el mensaje a esas personas, es el tiempo donde Dios obra, donde Dios muestra las respuestas a los obreros. Y esto es lo que nosotros podemos ver en el libro de Hechos. El libro de Hechos, hemos hablado mucho de él y vamos a hablar toda la vida del libro de Hechos, porque es el ejemplo que Dios nos ha dejado para poder hacer la evangelización del mundo. Los evangelios, hablamos de más atrás. Antiguo Testamento es la preparación, es el antiguo pacto y es el mensaje oculto de Jesucristo que viene a cumplirse en los evangelios. 4 evangelios que te están hablando sobre precisamente eso, el evangelio, que son las buenas nuevas de Jesucristo. Es el Mesías que estaba profetizado desde Génesis 3:15, viene a la tierra para darnos toda respuesta. Hechos es un libro bisagra, que es, ya teniendo la respuesta de Jesucristo, vamos a ver cómo esa respuesta recorre el mundo a través de los obreros mediante la obra del Espíritu Santo. Luego vemos las cartas, tanto las paulinas como las universales, que son esa continuación y esa labor pastoral de Pablo y los demás hermanos hacia las comunidades que necesitaban seguir creciendo en este mensaje. Hechos es ese elemento, es ese libro el cual tenemos que comprender muy bien, porque estamos viendo el manual de los obreros. ¿Qué es este? Es el manual de los obreros juntamente con las cartas que nos ayudan mucho. Y tenemos que empezar a entender correctamente lo que es el aposento alto de Marcos. El aposento alto de Marcos es mi lugar. Es el lugar donde yo encuentro gracia, donde yo encuentro la respuesta, donde yo estoy concentrado. Es mi lugar. Y en ese lugar, en ese aposento alto de Marcos, tenemos que experimentar qué es lo que Dios nos ha dado. Tenemos que esperar esa promesa, siendo conscientes del mensaje de Cristo, siendo conscientes de lo que Dios les tenía preparados. Ellos estaban concentrados en aquel lugar porque tenían la certeza de que se iba a cumplir lo que Jesús, el Cristo, les había prometido.
Es esa experiencia la que ellos tenían que experimentar. Y ellos lo hacen en ese aposento alto. Todas las puertas se iban a abrir delante suya si oraban aferrándose al pacto o a la promesa que Dios les había dado. Y eso lo pueden ver solamente en 10 días. 10 días de concentración, aparte de los 40 otros en los que Jesús está con ellos, aferrándose al pacto. De ahí es tan importante el mensaje del púlpito, es decir, el mensaje que Dios me da especialmente a mí. Y está bien, fantástico, escuchar los mensajes de la sede central, como solemos decir. Tenemos culto núcleo, tenemos el primero, el segundo del Pastor Riu, tenemos luego los otros que son mensajes para el campo, para los remanentes, tenemos discípulos esparcidos, tenemos otras conferencias por ahí, y es fantástico. De hecho, si queréis, yo puedo daros mensajes que tengo desde años atrás, años y años atrás, que tengo ahí en el disco duro. Se pueden escuchar muchísimos. Y luego, pues, estoy yo, está el pastor Antonio, está el pastor Sergio, está el pastor Toñín, está el pastor Cristian, Henry en Perú, están en Panamá. Es decir, hay muchos lugares donde en español podemos escuchar la palabra. Pero tenemos que centrarnos en cuál es la palabra que Dios tiene para mí. Hay un dicho en España que es: el que mucho abarca, poco aprieta. Otra vez lo vuelvo a traer aquí al grupo. No es que no escuchemos mensajes, ni muchísimo menos. Ni muchísimo menos. Es, ¿cuál es la palabra que Dios tiene para mí? Personalizar la palabra en mi vida. ¿Y cuál es el mensaje que Dios tiene esta semana para mí? Y es aferrarme a esa bendición y tener durante la semana mi aposento alto con esa palabra, orando de forma concentrada, esperando la respuesta. Esperando la respuesta. En concreto, ellos tenían esa promesa. El mensaje que Dios les da: vais a ser llenos del Espíritu Santo. Ellos apuntarían figuradamente en su cuaderno, porque ellos utilizaban la memoria, no tenían cuadernos ni bolígrafos, guardarían ese mensaje, esos puntos, y se quedarían con ese título de oración. Entre otros que tendrían personalmente: ay, Señor, oramos a ti porque tenemos la promesa de que va a llegar a nosotros el Espíritu Santo. No sé cómo va a suceder, cuándo va a suceder, pero Señor, cumple tu promesa, estamos esperando a ella. 1 día, 2 días, 3 días, hasta el número 10 que llega Pentecostés. Las obras ocurren cuando el obrero se aferra al mensaje que Dios tiene para él. Y no solamente es cuando el mensaje se cumple, sino es cuando nosotros llevamos el cumplimiento del mensaje al campo. No es un Espíritu Santo que viene para llenarme y hacerme sentir bien a mí, solamente a mí. Es la obra del Espíritu Santo que tiene un impacto a través de mi vida en el campo. Este es el pensamiento del obrero. ¿Cuál es el pensamiento de la persona que no es obrera? Yo quiero para mí, yo quiero experimentar, y yo quiero ver, y quiero sentir. Podemos entrar en mundos y en corrientes místicas donde, ay, yo experimento y yo me siento bien, y yo he hecho esto, y yo hoy me siento lleno. Pero al final es una experiencia enfrentándose a la obra diaria del Espíritu Santo en mi vida, que tiene una labor en el campo. Al final, Dios, que nos quiere mucho, sus ojos no están en nosotros, están en la gente que está sufriendo y no tiene el Evangelio. Al final, lo que Dios quiere es que el Evangelio no se quede en nosotros, sino que pueda llegar de nosotros a las otras personas. Por eso no es tanto mi experiencia de llenura del Espíritu Santo, que es fantástica y maravillosa, sino es cómo esa obra del Espíritu puede darme a mí la capacidad para estar dando el Evangelio. Las obras ocurren. 15 naciones diferentes escuchan el mensaje de Jesucristo a través de una forma mística, una forma especial, pero que formaba parte del horario de Dios para dar el mensaje en el campo. No es únicamente mi experiencia mística, es mi obra en el campo que está
potenciada por el Espíritu Santo haciendo cosas que no eran normales ni iban a suceder nunca en otro momento. Es un punto de inflexión en su ministerio. Es un punto y aparte en su vida. La palabra se cumple. Vemos ahora y tenemos la evidencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que no es nuevo en la película, que está desde el principio de la película, el Espíritu Santo, y lo podemos ver cantidad de veces y hacer un estudio larguísimo sobre la obra del Espíritu en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, antes de este momento, las veces que se habla, las veces que se menciona, las veces que actúa, pero era ese momento donde ellos lo experimentaban en primera persona y se les mostraba lo ilimitado que es el poder de Dios a través de él. Vemos las evidencias y vemos cuando al final Pedro se levanta, da ese mensaje y termina el día con 3.000 personas que habían dicho, sí, yo creo que Jesús es el Cristo. Muchos de ellos alentaron su muerte. Ahora, muchos de ellos, pues por probabilidad, fueron los que dijeron, sí, yo creo en él. Aquel que yo grité para que lo crucificaran es ahora al que yo voy a testificar en mi vida. Aquel que murió en la cruz, aquel que yo envié a la cruz, él lo hizo por mí, entregó su vida por mí. Como dijimos no hace mucho en el mensaje dije yo en el mensaje del púlpito de hace 2 semanas, que Jehová, siendo ese buen pastor, él dice que entrega su vida, nadie se la quita, él entrega su vida por nosotros, por las ovejas. Vemos, a partir de ahí, el Evangelio empieza a correr. Todos sabemos lo que ocurre con la persecución, pero sin embargo la obra del Espíritu Santo es perfecta. El Señor utiliza a Saulo para perseguir la iglesia, para luego convertirle en líder de esa iglesia perseguida. Cuando la gente llena del Espíritu Santo, cuando el obrero lleno del Espíritu Santo, ve las puertas abiertas en el campo. La diferencia entre ver persecución y Felipe viendo la puerta abierta para predicar en Samaria y para predicar al etíope eunuco. Ojos espirituales abiertos, viendo la realidad del campo, la realidad de las circunstancias, la realidad del Evangelio. Ojos espirituales abiertos, por lo tanto, se cierran los ojos de la incredulidad, los ojos de la tradición, los ojos de los prejuicios que podía llegar a haber, los ojos del me apetece, yo quiero o yo considero. Es decir, se abre el ojo espiritual, los ojos espirituales, es decir, podemos ver la realidad del campo. Y esa es la obra de Felipe, esa es la obra de los obreros. No importa que seamos débiles, pequeños o pocos, lo que importa es que podamos tener la experiencia del Espíritu Santo que llegue hasta el punto de ver el mundo de una forma diferente, de una forma completamente diferente, y recibir esta gracia donde quiera que vayamos. Es lo que marca la diferencia. Cuando yo tengo esta experiencia, yo ya no tengo inseguridad, yo ya no tengo miedo, yo lo que tengo es la paz y tengo la esperanza y la seguridad en la obra que Cristo va a hacer a través de nosotros. Nos caracterizamos por ser personas serenas, personas sensatas, personas llenas del Espíritu Santo, personas mansas, personas prudentes. ¿Por qué podemos hacer esto? Porque somos llenos del Espíritu Santo y porque hemos cambiado nuestra forma de vivir y de ver el mundo. Esta es la respuesta que a ellos les lleva a experimentar en Antioquía. Se empieza a predicar el Evangelio, primero a los judíos, luego otros predicaban también a los griegos, y empieza a crecer ese campo hasta el punto de tener que enviar a Bernabé. Oye, Bernabé, ve a ver qué es lo que está pasando, porque parece que se está moviendo. Hay mucho el Espíritu Santo y está habiendo un avivamiento dentro del Evangelio. La gente conocía y reconocía a Jesús como el Cristo. Bernabé tiene que ir a buscar a Pablo. Pablo, ven, ayúdame porque no doy abasto. Vamos juntos a predicar y a llevar este campo.
Y la iglesia empieza a crecer y a estructurarse hasta que ellos dos, que eran imprescindibles, pasan a ser enviados a predicar el Evangelio. Y como dice la palabra, comenzaron a llamarles cristianos en aquel tiempo. ¿Por qué? Seguían y testificaban que Jesús era el Cristo. ¿Cuál era el mensaje? Cristo, por eso se la llamaba cristianos. Así de fácil. La iglesia de Antioquía, ¿cómo llega a crecer? Hasta el punto de que en momento de que se preveía por el Espíritu una hambruna y problemas en Jerusalén, en Hechos 11, 27 y 30, vamos a llevar ayuda a Jerusalén. La Jerusalén, que había sido la mamá, el lugar principal y primero, pasa a ser un lugar de necesidad porque la remanente Antioquía había crecido para ayudarle y para hacer la evangelización del mundo. Nosotros tenemos que levantar esa iglesia de Antioquía. Tenemos que levantar esa iglesia en el campo, que es lo que os toca, obreros, y nos toca, cada uno en nuestro campo, hacer en nuestra vida. Tengo que levantar esa iglesia de Antioquía. Cuando hablamos sobre todo del campo de Miami y de Montreal, sois todos personas que habéis salido de vuestro país. Como ellos habían salido. Y habéis ido a un lugar al que Dios os ha enviado, que Dios ha permitido, para que en ese lugar levantéis esa iglesia de Antioquía. Una iglesia donde se predique el Evangelio. Una iglesia donde se testifique que Jesús es el Cristo. Un lugar donde se os mire y se os señale, esos son cristianos. Y me da igual que sea una forma bonita, una forma despectiva, pero que la gente sepa que sois seguidores y testificadores de Cristo. Y eso es lo importante. Termina el campamento especial y empieza el día a día. El día donde se tiene que predicar a toda alma viviente que Jesús es el Cristo. Recibiendo la llenura del Espíritu Santo. Recibiendo ese poder al igual que Pablo y Bernabé también lo experimentaron. En todo lugar se levantan las personas, en sus negocios, lugares de trabajo, lugares de estudio, en su campo. Dios utiliza esta serie de métodos. No únicamente el hecho especial, el evento, el teatro, el concierto, la salida a la calle. Es el día a día en tu campo donde Dios tiene que abrir las puertas para que el Evangelio se propague. Aparte de lo que podamos hacer de forma especial. Que repito que no es malo, simplemente es eso, es especial. Pero el evangelismo no tiene que ser algo especial, algo temporal. El evangelismo tiene que ser una forma de vida, algo diario. La iglesia de Jerusalén lo hacía así, la iglesia de Antioquía lo hacía así, y Pablo levanta a los obreros para que lo hagan así, aparte de lo especial que podía hacer. Llega el capítulo 13, recibiendo la guía, llegan a encontrarse con ese procónsul, el cual estaba muy influenciado por aquella persona que hacía magia. A través de la autoridad y del poder del Espíritu Santo, Pablo ora y le quita todo el poder a esa persona. El procónsul se le abren los oídos y el corazón para escuchar el mensaje del Evangelio y aceptar a Jesucristo. Esta es la obra. Así que me voy a quedar con 3 puntos, 3 cosas que experimentar hoy. En primer lugar, cada vez que oremos a tiempo marcado, como solemos aconsejar, por lo menos 3 veces al día, donde tengamos tiempos concentrados y específicos, ora al Espíritu Santo, que tome el control de nuestra mente y pensamientos, que el Espíritu Santo tome el control de nuestro corazón, de todos nuestros sentidos. Y para que incluso lleguemos a encontrar la sanidad completa de nuestro cuerpo. Cuerpo fuerte, enfermedades que desaparezcan, tanto las físicas, también las espirituales. Mientras, Señor, danos gracia. Como decía el Señor a Pablo, básate en mi gracia. Pues Señor, dame gracia. O sanidad o gracia, una de las dos. Señor, elige la que tú quieras. ¿Quieres que experimente gracia?
dame gracia. ¿Quieres darme sanidad? Dame la sanidad. La pastora Juana Mari, que ha estado estos días allá, y la habéis visto, yo ya se lo avisé a la hermana Paula, la vais a ver bien, fuerte, decidida, con ánimo. Además es una mujer espontánea, alegre. Antes lo era mucho más. Ahora ya, pues, las fuerzas no le dan. Era una mujer que era un peligro, porque cualquier persona o cualquier remanente que llegase a casa tenía que sufrir una broma. Y como es tan buena actriz, no tenéis ni idea de las que ha hecho. Ni idea. Pero, ¿qué ocurre? Las fuerzas bajan. Tiene problemas como si fueran epilepsia, ataques como epilépticos, pero que los médicos no saben lo que es. Llevan años mirando y no tienen ni idea. Hasta el punto de que la pastora dice, dejadme en paz, no tenéis ni idea, seguiré recibiendo gracia. Momentos donde a veces en la iglesia o en reuniones en casa perdía el conocimiento, tenía ataques epilépticos, tenía ausencias, no sabía ni dónde estaba ni quién era. Un problema enorme. La pastora con el estrés le afecta muchísimo a la cabeza y tiene que descansar, no puede estar horas y horas y horas o conversaciones muy largas porque no lo veis, pero le cuesta muchísimo. Es una persona muy limitada, tiene problemas de corazón, tiene problemas, le han dicho, Juana María, usted tiene los huesos y las articulaciones como una mujer de 80 años. Y es verdad. Tiene problemas de espalda, tienen que operarle de la rodilla, operarle de la cadera. Por aquí alguien sabe de esas cosas. Todo esto se junta, todo, está operada del estómago. Bueno, todo esto se junta y es una persona tremendamente enferma. Vive con dolores todos los días. Pero Dios le da la gracia para poder estar. Y ha mejorado muchísimo en muchas cosas. Es decir, es la obra de Dios. Que mi madre pueda estar allá es un milagro absoluto. Hasta el punto de que yo recuerdo, pues no lo sé, tendría unos 22, 23, hablando con la que por entonces no era mi esposa, era mi novia, era mi pareja. Yo le dije, yo me estoy mentalizando de que mi madre va a morir en cualquier momento. Porque era lo que se veía. Por problemas de corazón y por su problema de epilepsia, un día se va a quedar ahí. Un día se la encontró mi padre desmayada en el suelo, no se sabe cuántas horas estaba ahí, tirada en el suelo, golpeada. Pero Dios da gracia y da sanidad para poder hacer la evangelización del mundo. Y por eso ella va. Oye, pues no sé qué será de mí, yo voy hacia adelante. Pero oremos, seamos llenos del Espíritu Santo. En la salud y en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza. Como se hace en las bodas, igual nosotros. En segundo lugar, cuando vayamos al campo, vamos a obrar para que todo lo que ocurra sea por la obra del Espíritu Santo. No es mi inteligencia, no es mi encanto, no es mi habilidad a dar con la palabra, no es mi sabiduría. Que sea todo obra del Espíritu Santo, que Él vaya primero, quiebre toda obra y poder de la oscuridad para que yo, llegando en ese sitio, mi luz brille de una forma completa. Pero eso es la obra del Espíritu Santo. Y esto lo puede hacer cualquier persona. Es la oración que tiene un impacto allá donde vayamos. Esto, obreros y creyentes, tenemos que hacerlo. Incluso todos los días al llegar a nuestro trabajo. Nuestro trabajo es un lugar de oscuridad. Es un lugar donde hay personas que Satanás las tiene controladas y atadas. Atad el poder de Satanás y que el Espíritu Santo obre. Cuando vais con vuestra familia, también ocurre desde la mañana hasta el acostarse. Cuando vais a visitar a alguien, que la obra del Espíritu Santo obre por delante nuestra. Y en tercer lugar, las obras se van a levantar para salvar a aquellos que necesitan escuchar la palabra del Evangelio. Señor, ponme a esa persona delante. Muéstramela. Colócamela enfrente mía. ¿Dónde está el discípulo? ¿Dónde está el obrero? Ahora estoy trabajando en tal lugar. En tal lugar tiene que haber al menos un discípulo. Al menos uno. ¿Quién es? No se trata de disparar a todos.
como un loco, siguiendo la guía, viendo cuál es el horario, tenemos que dar el mensaje, pero eso es lo que tenemos que ir pensando desde el principio. Luego, ya para terminar, vemos y hacemos ya un repaso ya final. Vemos que la obra desde Macedonia, que es el principio, hasta Roma llega. Se levanta la iglesia de Tesalónica. Vemos ahí luego la carta a los tesalonicenses, Hechos 17, 1 al 9. Vemos la iglesia, de Corinto, Hechos 18, las cartas a Corinto. Vemos la iglesia que se levanta en Éfeso, Hechos 19, la carta a los Efesios y un largo etcétera. Vemos cómo Dios obra en todo momento. No voy a pararme en estos puntos, eso ya lo dejaremos otro día para verlo más tranquilamente, pero que nos demos cuenta de cómo esas personas, por muy grandes que fuesen, nos pueden parecer, son igual que nosotros. Personas que oraban, eran llenos del Espíritu Santo, había una obra en el campo porque es donde estaba su corazón. Las fuerzas de la oscuridad se rompían. Leamos estos capítulos, podéis leer el libro de Hechos, es fantástico. Las obras de la oscuridad se rompían. Los endemoniados eran liberados. Las personas que estaban atadas por el espíritu de oscuridad eran y encontraban la respuesta. El Espíritu Santo les guiaba por todos los sitios. A través de los problemas encontraban respuestas. La idolatría, que era evidente en el campo, caía y se apartaba y se colocaba el mensaje de Jesucristo, que es lo que daba de verdad respuesta, y se testificaba hasta llegar a Roma. El último y el gran lugar de la tierra, el epicentro del mundo, donde ese evangelio llegó. No llegó en ese momento, llegó a través de los esparcidos que iban llegando a Roma. Pero ahí vemos que no importa lo que ocurra, el evangelio llegó, conquistó Roma y permaneció a pesar de todos los problemas históricos que tuvieron. Por eso oremos nosotros para que podamos tener la continuación correcta del campamento. El campamento es un entrenamiento, es algo especial, es un entrenamiento que luego tiene que verse continuado por nuestro día a día. Visitar un campo y hacer un campamento especial como el que ha hecho el pastor Antonio es un entrenamiento. No es la realidad del día a día, no es la evangelización en sí, es algo especial. Pero ahora es cuando llega el tiempo de la verdad, donde los obreros que estáis allá, y sumamos a Maritza, sumamos a María Fernanda, sumamos a Lorena, que no están ahora mismo con nosotros, pero ahí están, sumamos a esos obreros que están en el campo, también subiendo un poquito más al norte, en Florida, llegamos a Ocala, donde también están estas obreras compartiendo el mensaje del Evangelio. Es lo que hay que realizar el día a día. Más allá de eso, utilizando ese tiempo de ejemplo de Miami, nos vamos a Montreal, que ha ocurrido lo mismo, y todos los campos que nos están esperando. Cuando Dios abre las puertas para Colombia, iremos a Colombia. Cuando nos abre las puertas para Perú, volveremos a Perú, porque ahí ya hemos estado haciendo campamento varias veces. Cuando se abran las puertas para ir a El Salvador, pues también iremos a El Salvador, o iremos a Panamá con Maritza, o iremos a Cuba con Mafi y con Robert, que tienen también campo allá, o iremos a México con Iliana, o iremos a cualquier lugar donde Dios abra las puertas para hacer el evangelismo. De momento, ¿dónde estamos? De momento, ¿dónde estamos? Cada uno tenemos un campo y partiendo de ahí miraremos al frente, pero partimos de ahí, siendo testigos primero en nuestra Jerusalén. Ya veremos a ver nuestra Judea, Samaria y ya iremos hasta el último de la tierra, pero primero empezamos por Jerusalén. Amén. Señor, gracias te queremos dar porque tú permites que tengamos este tipo de tiempos y encuentros, tiempos especiales de campamento, de evangelismo, donde podemos recibir gracia, fuerza
para luego tener la continuación, esa continuidad necesaria para hacer la evangelización del mundo. Te pido por los obreros y obreras que están en el campo de las 227 naciones, en el campo de Latinoamérica, ese campo que necesita escuchar que Jesús es el Cristo, el campo de idolatría, un campo de oscuridad, un campo de culturas en decadencia, de culturas de oscuridad, donde ahora mismo ese príncipe de las tinieblas es quien gobierna. Pero nosotros queremos establecer ese reino de los cielos en la tierra a través del mensaje de Jesucristo. Queremos establecer esa luz en nuestro campo allá donde estamos y encontrar esos discípulos que puedan hacer la continuación y puedan también, Señor, hacer esa obra de evangelismo. Oramos para que nos llenes del Espíritu Santo, ese Espíritu Santo que ya mora en nosotros, que ya es una realidad en nuestra vida, pero que pueda crecer y llegar hasta todas las partes de nuestro ser, que inunde nuestra mente, nuestro corazón, que inunde nuestro cuerpo y nuestro espíritu para obtener esa sanidad completa, la fuerza y el poder para hacer tu obra perfecta en la cual tú te vas a glorificar por encima de todas las cosas. Oramos para que realmente sea todo por y para tu gloria, sea todo hecho por y para ti. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.